Buenas tardes, profesora. Voy a hablar sobre la legislación de la primera infancia, Declaración Universal de los Derechos Humanos y Convención sobre los Derechos del Niño. La legislación de la primera infancia dice que qué pasa antes de la Declaración de los Derechos Humanos. Las Naciones Unidas marcan el origen de los derechos humanos en el año 569 a.C., cuando las tropas de Ciro el Grande conquistaron a Babilonia. Ciro liberó los esclavos, declaró que cualquier hombre era libre de escoger la religión que quisiera y estableció la igualdad racial. Dice que cómo se crearon los derechos humanos. El 10 de diciembre de 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 217 del año 3, como respuesta a los horrores de la Segunda Guerra Mundial y como intento de sentar las bases del nuevo orden internacional que surgía. ¿Qué es y cuándo se creó la ONU? La ONU es una sigla. La ONU es Organización de Naciones Unidas. Fue creada luego de la Segunda Guerra Mundial para evitar que nuevos conflictos internacionales afecten la paz mundial. ¿Para qué y cuándo se creó? De esa derrota nació la Organización de las Naciones Unidas, ONU, el 24 de octubre de 1945, un mes después de concluida la Segunda Guerra Mundial. Se creó como un acuerdo de los países aliados con la finalidad de mantener la paz y la seguridad de los Estados miembros inicialmente. Geográficamente, ¿dónde sucedieron estos acontecimientos? Los países que estuvieron de acuerdo que los miembros se les encomendó la elaboración de una serie de instrumentos para la defensa de los derechos humanos. Dentro de la convención se creó un comité formado por 8 miembros, los cuales son Estados Unidos, Francia, Líbano, China, Chile, Unión Soviética, Reino Unido, Australia y Canadá, de donde era el director de la División de los Derechos Humanos. Termino con este tema, sigo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Dice que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que marca un hito en la historia de los derechos humanos, elaborado por representantes de todas las regiones del mundo, con diferentes antecedentes jurídicos, culturales. La declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948 en su resolución 217 del año 3 como idea común para todos los pueblos y naciones. La declaración establece por primera vez los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero, haciendo traducido a más de 500 idiomas. ¿Cuáles son las características fundamentales de los derechos humanos y qué significa cada una de ellas? Son 5. Universales, inalienables, irrenunciables, imprescriptibles, indicibles. Los universales, los derechos que incluye la Declaración Universal de los Derechos Humanos pertenecen a todos los seres humanos por el mero hecho de serlo. Inalienables, no se pueden enajenar, nadie puede ser despojado de ellos. Irrenunciables, dice que no se puede renunciar a ellos, aunque sea por propia voluntad o por lo tanto son también intransferibles. Nadie más que el propio titular puede valerse de ellos. Imprescriptibles, son para toda la vida, no tienen fecha de caducidad por ningún motivo. Indivisible, ningún derecho puede disfrutarse a costa de otro derecho. No pueden
prescindirse de ninguno. Dice, ¿a qué se refieren los derechos de tercera generación? Este derecho dice que los derechos de tercera generación, también conocidos como derechos de solidaridad o de los pueblos, contemplan cuestiones de carácter supranacional como el derecho a la paz y a un ambiente sano. Este derecho quiere decir lo que está pasando ahora, que debemos ser solidarios, o sea, para ser solidarios no necesitamos ir a buscar al representante del municipio, a algún trabajador público, no. Nosotros como líderes podemos tomar la decisión de ser solidarios y si gustamos podemos hacer grupos y podemos ser solidarios con la gente que lo necesita. Dice consultar qué es un derecho individual y qué es un derecho colectivo. Derecho individual es un concepto perteneciente al derecho constitucional, nacido de la concepción liberal que surgió de la Ilustración, que hace referencia a aquellos derechos de los que gozan los individuos como particular y que pueden ser restringidos. Por tanto, que pueden ser restringidos por los gobernantes, siendo por tanto inalienables, inminentes, imprescindibles. O sea que es individual, lo que yo le decía, es un derecho propio. Y derecho colectivo son los derechos cuyo sujeto no es un individuo, como es el caso de los derechos individuales, sino un conjunto colectivo o grupo social, lo que yo pues me refería en derecho de tercera generación, de que podemos formar grupos para ser solidarios, para poder colaborar a las personas que nos necesitan o diferentes actividades en grupo. Dice, de acuerdo a lo mencionado y trabajado anteriormente, ¿qué es un derecho y qué es un deber? Derecho es un conjunto de principios y normas, generalmente inspirados en ideas de justicia y orden. Y deber es una responsabilidad establecida previamente a su cumplimiento, o sea que deben ser cumplidos nuestros deberes. Corrección de la pregunta. Convención sobre los derechos del niño. Dice, el 20 de noviembre de 1959 se aprobó la Declaración de los Derechos del Niño de manera unánime por todos los 78 estados miembros de la ONU. Esta fue adoptada y aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante su resolución 1386 del año 14. Declaración el origen de la Declaración de los Derechos del Niño. En 1924 la Sociedad de Naciones CDN aprobó Declaraciones de Ginebra, un documento que pasó a ser histórico, ya que por primera vez reconocía y afirmaba la existencia de derechos específicos de los niños, así como la responsabilidad de los adultos hacia ellos. Las Naciones Unidas, ONU, se fundaron una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, después de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. La mejora en el ámbito de los derechos reveló ciertas deficiencias en la Declaración de Ginebra, propiciando así la modificación de dicho texto. Fue entonces cuando decidieron optar por elaborar una segunda Declaración de los Derechos del Niño, considerando nuevamente la noción de que la humanidad le debe al niño lo mejor que puede ofrecerle. El 20 de noviembre de 1959 se aprobó la Declaración de los Derechos del Niño. Contenido de la Declaración de los Derechos del Niño. El niño es un reconocimiento universalmente como un ser humano que debe ser capaz de desarrollarse física, mental, social, moral y espiritualmente, con la libertad y dignidad. Debe destacar con
la Declaración de Ginebra de 1924 ni la Declaración de los Derechos del Niño de 1959 definen qué periodo comprende la infancia, es decir, la edad de cuando empieza y termina la infancia. Esto es principalmente con el fin de evitar pronunciarse sobre el tema del aborto. Sin embargo, el preámbulo de la Declaración de los Niños resalta la idea de que los niños necesitan protección legal adecuada antes del nacimiento y después del nacimiento. La Declaración de los Derechos del Niño son 42, pero como primordial están los 10 primeros. El derecho a la igualdad sin distinción a la raza, a la religión y a la nacionalidad. 2. El derecho a tener una protección especial para el desarrollo físico y mental del niño y social. Tercero, el derecho a un nombre y a una nacionalidad desde su nacimiento. El derecho a una alimentación, vivienda, atención médica adecuada. El derecho a una educación y a un tratamiento especial para aquellos niños que sufren alguna discapacidad mental o física. El derecho a la comprensión y al amor de los padres y de la sociedad. El derecho a las actividades recreativas y a una educación gratuita. El derecho a estar entre los primeros en recibir ayuda en cualquier circunstancia. El derecho a protección contra cualquier forma de abandono, crueldad y explotación. El derecho a ser criado con un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos y hermandad universal. Esa fue mi investigación de los 3 temas de legislación a la primera infancia, Declaración Universal de los Niños, de los Derechos Humanos y Convención sobre los Derechos del Niño. Gracias, profe.